Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Esta noche voy a presentarles a un empresario, asambleísta, es miembro fundador del Comité de Emergencia contra el COVID-19, contra este nuevo coronavirus en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, una ciudad con más de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, una ciudad en la cual todavía en abril se presentaban al menos unos 400 a 450 a 460 personas fallecidas al día por COVID-19. 45 días después, luego que entró a operar este comité de emergencia contra el coronavirus en Guayaquil, Ecuador, en mayo, ya se reportaba la muerte nada más de una persona al día, de 460 que llegó a un pico en Guayaquil, solo en la ciudad, a uno al día. Don Henry Kronfle, buenas noches, gracias por atendernos en Guayaquil. Muchas gracias a usted por la invitación, un saludo muy especial para todos los hermanos de Honduras. Don Henry, ¿cómo surgió este comité de emergencia de Guayaquil y a qué extremo llegó la ciudad? Bueno, esto surgió el día 29 de marzo. Nos contactamos un grupo de empresarios que normalmente ya nos habíamos reunido antes para otras luchas. La lucha, por ejemplo, por la democracia, por las libertades, cuando aquí tuvimos gobiernos autoritarios, se instauró el socialismo del siglo XXI y se perdieron algunas libertades, entonces hicimos un frente del sector privado desde esta ciudad que fue realmente la que luchó por las libertades, el progreso del país. También cuando tuvimos una tragedia en el año 2016, un terremoto terrible, sobre todo en la provincia de Manabí, hubo mucha muerte, mucha destrucción, un terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter, y entonces ya teníamos un grupo de empresarios, entre ellos estaba el alcalde, ahora exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot, que siempre nos convocábamos para justamente coayudar, unir esfuerzos para salir adelante frente a estas cosas que le estoy conversando. Y entonces el 29 de marzo decidimos conformar vía WhatsApp el teléfono, teníamos los teléfonos de todo el grupo para convocar una reunión urgente vía estas plataformas telemáticas, y el 30 de marzo arrancamos el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil. Teníamos alrededor de 20 personas, hoy somos alrededor de 48 más miembros de las comisiones especiales, y en esa reunión dijimos no podemos esperar que ningún gobierno resuelva el problema, porque esta ciudad era en ese momento quizás la ciudad en el mundo, escúcheseme bien, con más coronavirus per cápita y muertes, gente moría en las calles, gente que moría en las casas no las podía recoger el Ministerio Público, había que ponerlas en las veredas de las calles para que no se contagien a los demás miembros de la familia, hacinamiento de cadáveres en los hospitales, desbordado el sistema de salud, confinamiento total, la gente nerviosa, hambre, usted sabe, un cuadro realmente de infierno, le podría decir muerte, olía a muerte en la ciudad. Y entonces dijimos, esto no puede seguir en manos de ninguna autoridad, esto hay que tomarla, esta situación hay que tomarla el sector empresarial, el sector privado, y inmediatamente comenzamos a actuar en la creación de este comité. No puede seguir en manos de ninguna autoridad, se refiere a no puede seguir en manos del gobierno, ¿correcto? Correcto, porque si esperamos como ciudadanos que el gobierno resuelva este tipo de problemas, los gobiernos normalmente son muy lentos, porque tienen que seguir trámites burocráticos, porque el derecho público se puede hacer lo que permite la ley. En el derecho privado usted puede hacer lo que no está prohibido. Entonces, nosotros decidimos conformar este grupo de empresarios, inmediatamente levantar dinero a través de donaciones, conformar un fideicomiso que nos tomó 2 días, eso sí, con la ayuda de la autoridad del Servicio de Rentas Internas, poderle dar una figura jurídica a este fideicomiso. Inmediatamente levantamos dinero, hemos llegado a levantar casi $5 millones y comprar pues
cosas de primera necesidad. Se crearon comisiones, se creó una comisión médica en el primer día, se creó una comisión de logística, una comisión de infraestructura, una comisión legal de abogados, una comisión de comunicación, una comisión de coordinación política para coordinar con la autoridad local, dígase alcaldía, prefectura, que es la que maneja, digamos, la provincia y el gobierno central, y una comisión de tecnología y reactivación económica al mismo tiempo. Y entonces comenzamos a actuar de manera muy rápida y dijimos, bueno, con recursos limitados, ¿qué podemos hacer? Y ahí comenzamos a enfocarnos primero en los equipos de prevención. Sí, ahora, don Henry, cuando me habla de las comisiones en diferentes áreas, me imagino que convocar a los expertos de cada área, indistintamente del color político, indistintamente de razones ideológicas, pero llamar a los expertos, a los que conocían en cada área, logística, parte económica, médicos, estrategas, etcétera, en función del abordaje de esta pandemia, epidemiólogos, etcétera. Ellos fueron los que se involucraron en este asunto, obviamente con el aporte de la empresa privada. Claro, por supuesto. En principio, todos especialistas del sector privado, médicos que han sido exministros de salud, médicos, virólogos, infectólogos, famosos, reconocidos. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, los médicos de la Junta, que es una institución que data de muchos años atrás. Guayaquil siempre ha sido la capital de América Latina en materia de beneficencia, instituciones que están manejadas por el sector privado que ayudan en materia de educación, en materia de salud a la comunidad, y convocamos a los líderes de estas instituciones, convocamos a la Cruz Roja Nacional para también nos apoyaron muchísimo en materia de socorro internacional para la importación, especialistas en el tema aduanero, en el tema de logística, empresarios que conocían muy bien el mercado mundial, sobre todo contactos en la China del más alto nivel para poder rápidamente comenzar a traer estos equipos de producción cuando el mundo estaba parado y la China era el único que estaba fabricando este tipo de cosas. Gremios de la producción, todas las cámaras de la producción del país, comerciantes, industriales, el tema turismo, el tema de infraestructura, la Cámara de Construcción, el tema agricultura, la Cámara Nacional de Agricultura del Ecuador. Entonces, abogados para hacernos vehículos para poder hacer todo el papeleo legal y la configuración de un fideicomiso. Gente experta en contabilidad, gente muy ejecutiva, auditoras internacionales que están auditando desde el primer día, antes que sea el primer gasto, ya estaban auditando todas las transacciones del comité, porque usted sabe muy bien que lo ajeno hay que cuidarlo más que lo propio. Teníamos que tener absoluta transparencia en el manejo de los recursos. Y solamente rectores de universidades y solamente 2 personas que estaban trabajando en entidades públicas. La rectora de la Universidad Politécnica del Litoral, que es una universidad pública, porque con ella trabajamos el proyecto de desarrollar respiradores. Se fabrican ya respiradores dentro del Ecuador, y el presidente ejecutivo de uno de los bancos más importantes del país, que es un banco muy fuerte en Guayaquil y en el resto del país, que también es un banco público. Entonces, de ahí todo el sector privado. Y gracias a toda esa acción y esa expertise de toda esta gente que día y noche estamos trabajando en ese entonces, pudimos, como usted muy bien dijo, bajar de 460 muertos el 14 de abril, 16 de abril, 450 muertos, pero promedio sobre los 400, 380 muertos, a 0 el 10 de mayo. A 0 el 10 de mayo, en 45 días, y de los últimos 60 días, del 10 de mayo a la fecha, 43 días con 0 muertos, y el promedio de los últimos 60 días, 1,25 muertos diarios. Es decir, pudimos controlar por lo menos la muerte dentro de la ciudad. Hubo un trabajo también con autoridades locales a través de equipos de protección, inclusive a los militares, a los policías, a los fiscales, al Ministerio Público para recoger los cadáveres. Ha sido un trabajo titánico. Impresionante, don Henry, impresionante, ingeniero Henry Kronfle, lo que ha hecho en Ecuador. De 460, que fue el pico máximo en Guayaquil, hoy reportan una persona muerta al día, el promedio. O sea que debe tener días de 0 muertos en Guayaquil. 43 de los últimos 60 días hemos estado con 0 muertos y el promedio es una muerte diaria. Ahora, con recursos limitados, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Exacto. Porque esa es la gran pregunta. Usted me decía, perdón, don Henry, usted me dijo que habían logrado recaudar, creo que $5 millones.
Ese ha sido el presupuesto de actuación, que no hemos llegado ni siquiera a utilizarlo todo en su totalidad como comité. Más allá que hay recursos, por supuesto, del gobierno central, recursos del gobierno municipal, o sea, de la alcaldía, y recursos de la provincia a través de la figura del prefecto, que es la autoridad provincial. Aquí hay el gobernador, que es el representante del Ejecutivo, el prefecto, que es la autoridad provincial, porque aquí no son estados, son provincias, y la alcaldesa, que es la que maneja la ciudad. Sí. Nuestro presupuesto, más allá de que ellos también han tenido, pues por supuesto, los presupuestos que se determinan en la Constitución y la ley y lo han direccionado para la pandemia, nuestro presupuesto ha sido menos de $5 millones en todo esto que le estoy contando. Sí. Cuando usted me decía, por ejemplo, que un día llegaron a tener 460 muertos solo en Guayaquil, esos datos en Guayaquil de los contagiados y los fallecidos, que era su realidad, de su comunidad, de su ciudad, ¿coincidían con los datos que daba a conocer el gobierno? No, ellos tenían otros datos. Los datos del gobierno, me imagino que por el trámite burocrático llegaban mucho después. Nosotros manejábamos los datos de todos los cementerios del país, y de los cementerios del país teníamos un promedio. Nosotros manejamos estadísticas de los promedios de muertos en la ciudad que no tienen que ver nada con el coronavirus. Es decir, a Guayaquil normalmente teníamos 37,6 personas que mueren a diario en esta ciudad de diferentes cosas, accidentes, otras enfermedades, lo que fuere. Entonces, descontábamos el promedio de los muertos que comenzaban a llegar a los cementerios, y teníamos un control desde los cementerios para tener las estadísticas exactas, y contabilizamos los muertos el día que se enterraban, no así tanto el día que se morían, pero eso nos llevaba a una estadística que nos era sumamente confiable y nos permitía tener un control específico de lo que estaba pasando. Al ver nosotros esta situación inicial, lo que decidimos fue dónde vamos a utilizar los recursos, porque un tratamiento de estos para combatir el coronavirus, que ya voy a hablar, acá manejamos la hidroxicloroquina y la citromicina, son menos de $20. Un respirador son $40,000, 21 días promedio de uso, 50% de supervivencia con el respirador. Entonces, por cada 2,000 personas que usted atienda de manera eficiente y evite que llegue un respirador, tiene una persona usando un respirador en materia del monto de los recursos. Entonces, había que enfocar muy bien los recursos. De ahí que nuestra focalización primero fue en el equipo preventivo. ¿En dónde? En el equipo preventivo, en la primera línea. ¿Qué quiero decir con esto? Doctores, enfermeras, camilleros, miembros del hospital, laboratoristas, la gente de seguridad, los transportistas de alimentos, la gente de los servicios básicos en la ciudad, recolección de basura, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, tratamientos de aguas servidas, transporte público. Teníamos gente en un 30-35% de bajas entre enfermos y muertos en estos servicios. Estábamos corriendo el riesgo que más allá del coronavirus se nos venga una peste bubónica a la ciudad. Entonces los servicios no podían parar. Tuvimos que utilizar los recursos haciendo maravillas, importando de manera rápida, fletando aviones, trayendo cosas como socorro internacional con la ayuda de la Cruz Roja, hablando con el gobierno en materia de aduana, obviando los procedimientos en cuanto a normas de registros para productos que se requerían en el país para venderlos. En eso nos facilitó mucho el gobierno, y así pudimos traernos equipos de protección, guantes, máscaras, mascarillas, estos trajes especiales, gorros, cubrezapatos, todo lo que se necesitaba la gente en la primera línea, primero para no paralizar la ciudad y evitar las mermas y que esta gente pueda trabajar. Inclusive doctores, acomodamos hoteles pequeños, cerca de las clínicas. No importa si las clínicas eran privadas o públicas, o hospitales públicos o privados. No importa si eran de la Seguridad Social o del Ministerio de Salud Pública o, como le digo, privados. Pudimos acondicionar pequeños hoteles cerca de las clínicas para que los doctores no tengan que ni siquiera tomar el riesgo de regresar a su casa y dormir con su familia, sino que puedan dormir en un cuarto de un hotel cerca para evitar los transportes y las movilizaciones y evitar el contagio. Entonces le generamos seguridad a la primera línea para que puedan hacer su trabajo, porque ellos son
verdaderamente los héroes en este tipo de situaciones. Sin duda alguna que sí. ¿Los muertos estaban en la calle? ¿Los cadáveres eran velados en la calle? ¿Los cadáveres eran incinerados en la calle porque los hospitales estaban además colapsados? ¿No alcanzaban llegar los pacientes a los hospitales y no encontraban cupo? Bueno, en un par de ocasiones se vio eso, las noticias recogieron eso a nivel internacional, dando a entender que todo el mundo incineraba los cadáveres en la calle. Eso no es así, pero por supuesto que había un retraso entre lo que la gente reportaba con todas las líneas telefónicas colapsadas al Ministerio Público de que habían muertes en las casas, y pasamos un tiempo, a veces hasta 3, 4 días para que pueda llegar la autoridad a recoger un cadáver. Entonces nosotros comenzamos a actuar dotando también a los fiscales, dotando de fundas, dotando de ataúdes, para poder agilizar ese proceso. Se expandieron cementerios, se construyeron fosas comunes y se ayudó, porque esa tarea no es de la alcaldía ni de la prefectura, esa tarea es de la gobernación. Se ayudó con el gobernador en ese momento para poder agilizar este proceso y evitar que la gente saque el cadáver a la calle y lo deje en la calle con el miedo de contagiarse del virus, digamos, teniendo al muerto adentro. Entonces, fue una situación durísima, sí, muy dura, una logística impresionante, y además la gente confinada, con hambre. Aquí la gente no es como en Honduras, aquí la gente vive con poco dinero al día, $1, $2 diarios, $3, gran cantidad de la población, y lo que teníamos era evitar que la gente se contagie, pero al mismo tiempo alimentarla. Entonces, más allá de la parte de los equipos de prevención y la medicina y los respiradores como última instancia, también estábamos trabajando en el tema de la alimentación. ¿Y cómo hicieron, ingeniero? Porque mucha de la estrategia en estos casos es la atención y el abordaje temprano, o es la clave de la estrategia frente al coronavirus. La estrategia temprana, el abordaje temprano, el primer síntoma, que no tengan necesidad de ir al hospital para que el hospital no colapse, para que no estén saturados los hospitales y que una persona no tenga que ir allá porque ya una vez complicado, los riesgos de entrar a un respirador y salir con vida de ahí son quizás de un 50% o menos. ¿Cómo hicieron para resolver el tema de la atención temprana, ingeniero? ¿Cómo no? A ver, le explico. Nosotros nos enfocamos primero en el equipo preventivo, como le estoy diciendo, y ahí comenzamos a tener menos bajas, había menos preocupación de contagio, la gente iba ya a trabajar porque tenía el equipo de protección, y teníamos estos centros que le digo inclusive para que la gente pueda dormir y descansar a través de acomodar ciertos hoteles, moteles cerca de las clínicas. Luego comenzamos a hablar con los hospitales públicos, privados, y los médicos tratantes de los pacientes de coronavirus hacían un diagnóstico y se determinaban que el paciente tenía, ya sea con una prueba, muchas veces no la había, pero había la sintomatología, donamos medicina. ¿Cómo donamos la medicina? Bueno, había un protocolo. Nosotros trajimos la medicina de Colombia, trajimos medicina de Panamá, de Paraguay, que trajimos medicina, materia prima para hacer la medicina en el Ecuador desde China. Teníamos hablado ya con los laboratorios para hacer la hidroxicloroquina. Hablamos con el gobierno para que no se necesite registro sanitario para la venta de esas medicinas, sino que se utilice el registro en origen. Nos facilitaron eso y trajimos inmediatamente. Hablamos con los centros de salud, como le digo, clínicas y hospitales públicos y privados, con los médicos que estaban tratando a los pacientes, y teníamos un control de qué paciente, con qué nombre, la sintomatología y la receta otorgada por el médico previo a una evaluación del paciente y el visado de la institución. Y en base a eso entregábamos la medicina, porque estas medicinas no se pueden entregar por entregar, tiene que haber un diagnóstico previo. Y entonces llevábamos un control específico de quién se había entregado la medicina y cuál era la reacción de ese paciente a través del médico tratante, cómo le había ido. Y nos dimos cuenta que la medicina estaba funcionando. Nosotros entregamos en la mayor parte del tiempo hidroxicloroquina y acitromicina. En algunos otros casos, una medicina que es un antiparasitario que se llama, el nombre comercial es Colufase. Y así pudimos tratar, más allá del paracetamol que se utiliza, algunos médicos ibuprofeno, pero pudimos tratar a la gente. La gente que tenía problemas de respiración, entonces queríamos evitar que llegue al hospital. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Con la detección temprana en consulta externa también de estos hospitales, los podíamos direccionar a centros que habíamos montado en la ciudad de oxígeno.
oxígenos centralizados con protocolos de bioseguridad para dar oxígeno a la gente y evitar que caigan los niveles de oxígeno en el paciente que está afectado y evitar así que llegue al respirador. Entonces, montamos centros de oxígeno. En un momento dado, la gente que no se podía movilizar a los centros de oxígeno y trabajamos con el gobierno, y en eso nos colaboró mucho el ministro de la Producción, para acomodar los tanques de oxígeno industrial a tanques de oxígeno medicinal y que se puedan comercializar por las empresas que dotaban de oxígeno industrial a través de un protocolo de limpieza y sanitización del tanque. Y así pudimos duplicar la capacidad de tanques que podíamos llevar a domicilio de oxígeno medicinal. Y eso ayudó muchísimo porque la gente ya tenía tranquilidad de que no escaseaba el oxígeno en caso lo requería en las casas, porque al principio hubo mucha gente que utilizó oxígeno, pero que acaparó el oxígeno en caso de que lo llegue a necesitar. Sí. Y la gente que lo necesitaba no tenía oxígeno. Entonces, se trabajó en estos centros de oxígeno y se trabajó con esta conversión del oxígeno industrial al oxígeno medicinal para uso terapéutico y poder así abastecer a la población. Pero por el otro lado había que dar de comer, como le digo, porque el pueblo no puede pensar que va a morir por coronavirus y no salir de su casa y morirse de hambre. Entonces estuvimos aquí sí con la Cámara Nacional de Agricultura, con la gente de logística, con el ejército, con la policía. Pudimos, estando esta provincia del Guayas cerrada, sitiada por el alto contagio que había y por el olor, como le digo, a muerte, por la tragedia que se estaba viviendo, teníamos que garantizar que vengan los alimentos de otras provincias y los transportistas estaban con mucha preocupación de entrar acá y contagiarse. Entonces tuvimos que usar la Comisión de Logística y la Comisión también de apoyo político en la coordinación para trabajar con el ejército. El ejército nos ayudó muchísimo, la policía, y pudimos custodiar los camiones, garantizamos con equipos de protección a los transportistas y pudimos abastecer los mercados. Y además tener protocolos de bioseguridad, cabinas, por ejemplo, de desinfección, gel antibacterial, toma de temperatura, guante, un máximo de un 30% de la capacidad en los mercados para que no exista hacinamiento. Pero además regalamos más de 1.200.000 raciones, por ejemplo, a través de generosos productores en el campo ecuatoriano. Este es un país altamente productor de banano, de plátano. Regalamos raciones, más de 1,5 millones de raciones de plátano. Kits de comidas a través de empresas fuertes de supermercados que donaron 250.000 kits de alimento. Trabajamos con el Banco de Alimentos de Aconía, que es el banco de alimentos que maneja la arquidiócesis, a través de Monseñor Luis Cabrera, que es el arzobispo de Guayaquil. También coordinamos con él y con una empresa de logística, con el empresario Paul Palacios, por ejemplo, para dar a través de una ruta específica en los diferentes sectores de la ciudad, poder abastecer los alimentos, tanto de las donaciones, no solamente del comité, sino del Banco de Alimentos y de la alcaldía y de la prefectura, para llegar a las familias. Abastecimos con empresas, importantes empresas en el país, las tiendas de la esquina. Y llegamos a esas tiendas de la esquina, todos los tenderos de la ciudad, con kits de alimentos y con kits de limpieza. Y usted sabe que muchas veces esas tiendas le fían a la gente, ¿no? Al vecino. Entonces la gente podía llegar a comprar la comida, lo básico, lo necesario, lo urgente, en la tienda de la esquina para que no tenga que ir caminando hasta llegar a un mercado. Y entonces evitamos la movilización. Y esas tiendas a su vez tenían programas específicos para coayudar. Muchas veces financiaban y fiaban el alimento para que la gente no salga. Y todo esto tenía de alguna manera una garantía por parte de empresas grandes que están atrás de todos estos programas para llegar con logística y que la gente se sienta seguro que iba a encontrar alimento en la tienda de la esquina, y que muchas veces le iban a fiar porque no sabían si iban a poder regresar a trabajar pronto o no. Y usted sabe, la gente vive el día a día. Entonces, un trabajo titánico. Impresionante, ¿no? Impresionante, don Henry. Quería hacer la siguiente pregunta sobre el tema de los centros de oxígeno que estabilizan a pacientes con síntomas leves o moderados, que evitan que vayan a los hospitales o que se mueran. Hemos estado aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa y en el resto del país, insistiendo mucho aquí desde este espacio informativo y de análisis, don Henry, en la necesidad de que el gobierno habilite más centros precisamente de atención. Se le puede llamar centros de oxígeno, centros COVID, centros de estabilización, centros de atención o centros de triaje.
pero que más que triaje lo que se necesita precisamente es para que el paciente pueda llegar sin instrucción de un médico, sin referencia de un hospital, que pueda llegar, que pueda ser evaluado, que se le dé el medicamento, que se le haga prueba, si es asintomático se le pueda detectar que tiene el virus y que se le dé tratamiento, puede ir a su casa y de forma domiciliar a ser atendido y se le puede dar seguimiento, o si necesita oxígeno porque tiene problemas respiratorios y compromiso ya pulmonar, se le puede atender ahí, y si está complicado, pues que vaya al hospital, porque el hospital es para casos graves. En ese sentido, la pregunta sería, don Henry, ¿tiene idea más o menos, recuerda cuántos centros de oxígeno se habilitaron en Guayaquil y cómo decidieron dónde habilitarlos? ¿Cómo no? Teniendo un mapeo de la ciudad, se establecieron uno importantísimo en el centro de convenciones de la ciudad. El centro de convenciones tiene un área muy grande, entonces se podían poner bastantes camas en ese centro de oxígeno con el distanciamiento que se requiere para evitar el contagio, es decir, con todas las reglas de bioseguridad necesarias. Ese fue un centro bastante importante. Se acercaron también un par de escuelas, una en el sur de la ciudad y una en el norte de la ciudad, y el centro de conversiones que está en el centro norte de la ciudad, y así pudimos hacer una distribución de los centros de oxígeno. Pero mucho ayudó, como le digo, la conversión de los tanques de oxígeno industrial a los tanques de oxígeno medicinal, y coordinamos con las 3 empresas más grandes en producción de oxígeno dentro de la ciudad para a través de ellos poder abastecer los hogares. Entonces teníamos una línea específica de atención para que cuando la gente no se podía movilizar porque estaban confinadas, porque no tenían salvoconducto, porque acuérdense que en el principio del confinamiento hubo toque de queda en esta ciudad también, debido pues a la tragedia que se estaba viviendo, entonces podíamos llegar con el oxígeno a la casa. Sí. Y así fue como manejamos esto. También se hicieron centros, se incrementó la atención de oxígeno en los hospitales, que en un momento dado tenían alas específicas para COVID, y que poco a poco esos hospitales tenían que crecer en cuanto a atención en COVID, porque llegaba más gente enferma, y desplazar a los enfermos no COVID a otros lados. Y ahí nosotros, trabajando con la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía hizo un programa de rehabilitar una clínica que había sido una maternidad hace muchos años atrás y que estaba pues desatendida. Se rehabilitó para atender a los pacientes no COVID, y entonces se pusieron esas instalaciones rápidamente en uso para poder migrar a la gente de diferentes hospitales ahí que no tengan riesgo y poder incrementar, digamos, el cupo de oxígeno en los hospitales en donde ya se están atendiendo en ciertas áreas, pero no en todas las áreas, el tema de COVID. Carpas, se montaron carpas también con el ejército, en donde se daba también oxígeno, habían camas y se hacían pruebas rápidas y se atendía con medicinas también a la gente que llegaba enferma. Entonces, no solamente el centro de conversiones, escuelas, los patios de las escuelas que se acoplaron para esto en diferentes partes de la ciudad, también las carpas de emergencia, como le digo, y la rehabilitación de otras clínicas para efectos de, en las clínicas que se estaba tratando el COVID, poder aumentar la capacidad de tratamiento. Y tanto tiempo después, esta noche de 19 de julio, ¿usted podría decir que eso funcionó, que eso salvó vidas, definitivamente? No, totalmente, pero era un proyecto, digamos, integrado, mucho trabajo, mucha gente trabajando. Esto no es un trabajo de una sola persona. Así es. Esto no es un trabajo solamente de un comité, más allá de que toda la gente en el comité trabajaba día y noche. Yo le digo, aquí eran reuniones, no importa la hora. Si a las 2 de la mañana aparecía una emergencia, se la atendía a las 2 de la mañana. Estábamos coordinados con las autoridades, también con el gobierno central, con las autoridades locales, con las autoridades regionales. Esto amerita el trabajo de todos. Aquí lo que hay que entender es que nadie tiene por qué ponerse las estrellas en el pecho como grandes logros políticos de una tragedia humana. Esto no es para tener logros políticos. Esto es un tema humano. A la política hay que dejarlo a un lado y es de todos la responsabilidad de salir adelante. Las estrellas y estrellados, discúlpenme, que se vayan al firmamento. Aquí se necesita gente humilde, honrada, trabajadora, que entienda, con conocimiento, que no es que quiera figurar, sino que quiera aportar, aunque poco o mucho, pero que pueda aportar para en conjunto hacer el trabajo y salir adelante. Y eso yo creo que se entendió con este espíritu de humanismo que tiene esta ciudad, que no solamente ya está atendiendo esta ciudad, estamos atendiendo a todo el país desde el comité ahora, porque Quito está pasando ahorita por un momento muy duro y estamos atendiendo a través del alcalde de Quito, que hemos hablado con él, a través de otras autoridades y a través de otros comités que también se han conformado dentro del país, coayudando con logística, con medicinas, con equipos de protección. Es decir, nuestra tarea, más allá de que no hemos descuidado Guayaquil, y estamos ahorita más bien trabajando fuertemente en la recuperación económica,
sin volver a caer en la tragedia. Estamos coayudando a otras organizaciones y a otros gobiernos de otras ciudades del país para que puedan salir adelante. Don Henry, esos centros de oxígeno, como usted los llama, ¿siguen funcionando, siguen operando actualmente? Uno sí, ya otros dos en este momento no son necesarios. El uno, el del centro de convenciones, sigue operando. Obviamente, pues hay muy poco paciente. Ahí nos hemos dado cuenta que mucha gente que estuvo en el respirador mucho tiempo, ojo con esto, necesita ir a oxígeno después, por algún tiempo. Entonces el oxígeno no es solamente para no llegar al respirador, sino que el que ya llegó al respirador necesita terapia de oxígeno en muchos casos. Y entonces, más bien, ha sido utilizado más por aquella gente que estuvo muy afectada en un principio, que ahorita por gente que más bien está contagiada. Acá también usamos métodos de prevención específicos por zona a través de testeo con muestras rápidas. Es decir, esa prueba rápida que se saca nos permitió también llevar estadísticas en diferentes zonas de la ciudad. Claro. Hemos insistido también aquí como parte de la estrategia, don Henry, usted nos lo puede decir ahora por su experiencia, la labor, el empoderamiento, esta prueba de fuego, como le hemos llamado nosotros aquí en Honduras, para los alcaldes, para que se empoderen de esta situación con la comunidad, con las fuerzas vivas, con las fuerzas organizadas, los sectores organizados, incluso con la empresa privada de cada municipio, de cada ciudad. ¿Qué rol jugó en este caso en el Comité de Emergencia de Guayaquil y en el éxito de esta estrategia la alcaldesa, en este caso, o la corporación municipal de la ciudad? Todos tienen su aporte. Yo no puedo desmerecer el trabajo de nadie. Creo que el trabajo de todos ha sido súper importante y más aún cuando se trabaja en conjunto. Tuvimos toda la ayuda y ellos en la alcaldía tuvieron también programas que funcionaron, se movieron rápido frente a esta tragedia. Pusieron los recursos direccionando los presupuestos, tanto locales como el presupuesto general del Estado y el gobierno, en enfocarse en lo verdaderamente importante, redireccionar los dineros del país a tratar la emergencia sanitaria y social que está viviendo el Ecuador. Y eso creo que es muy importante. Y la cooperación, las alianzas público-privadas han sido fundamentales. ¿Cómo trabajamos fuertemente con la alcaldía? Por ejemplo, la alcaldía en la ciudad tiene muy bien definida todo el trazo y llevamos estadísticas de pruebas rápidas, por ejemplo, en ciertos barrios o ciertos sectores. Aquí se llaman parroquias. Entonces íbamos a las parroquias y se hacía un muestreo. Nos damos cuenta que el 30%, el 40% de esa parroquia estaba contaminada. Momentito, don Henry Kronfle, necesito, discúlpeme, don Henry, tengo que interrumpir un momentito la conversación, interesantísima esta noche. Vamos a una cadena donde el gobierno usualmente a diario nos dice a esta hora de la noche aproximadamente los datos actualizados sobre los casos que ellos han reportado. Ya regresamos con usted, don Henry. Estás viendo 3030 gracias a Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banco digital y crea tu usuario. Regresamos a la conversación con don Henry Kronfle, ingeniero mecánico, empresario, asambleísta, miembro fundador del Comité de Emergencia contra el Coronavirus en Guayaquil, Ecuador. Don Henry, en paréntesis, he estado recibiendo en el corte comercial muchos mensajes, no solo de aquí, de Honduras, sino que también a nivel internacional, del mismo Ecuador. Nos han estado escribiendo para decirnos que, en efecto, la estrategia que ustedes siguieron ahí fue lo que salvó a Guayaquil. Un breve comentario, por favor, ingeniero. Bueno, coayudó, por supuesto, porque como le dije desde un principio, este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. El comité sí tuvo un rol sumamente importante, pero hubo que coordinar con autoridades locales. Por ejemplo, en el tema de las pruebas rápidas, es fundamental tener la autoridad local, porque fuimos a las parroquias, fuimos a los diferentes barrios de la ciudad y entonces se comenzaban a hacer muestreos, así como usted hace en la política, discúlpeme, para hacer de alguna manera una corrida rápida de cómo está la intención del voto, llevar encuesta. Lo mismo se puede hacer en el tema de la medicina y en el tema específico del COVID. Entonces, podíamos saber en una zona qué porcentaje de gente estaba infectada, en otra zona, al lado, paralela, cuánta cantidad de gente estaba infectada, y así podíamos llevar un pandeo y una estadística de los diferentes sectores de la ciudad y podíamos ver hacia dónde era
la ola de expansión en la diseminación del virus. ¿Qué nos ayudaba a esto? A tomar medidas, sabiendo hacia dónde avanzaba el virus dentro de la ciudad, a tomar medidas preventivas en los sectores donde sabíamos que iba a llegar con más fuerza y duplicar, por ejemplo, temas en materia de bioseguridad. Entonces, eso también nos ayudó muchísimo. Telemedicina, nos ayudó muchísimo en la telemedicina. La consulta en línea inmediatamente, que tengo estos síntomas, entonces ayuda mucho, da tranquilidad a la gente. Se monitorearon centros que tenían el oxímetro, el que se pone en el dedo, en algunos países lo llaman oxímetro, en otros pulso oxímetro, pero también para ver los niveles de oxigenación en la sangre. También se coordinaron centros para que la gente se pueda medir esto. Logística en materia de enfermedades crónicas que no tenían que ver nada con el coronavirus. La gente que sufre de diabetes, que sufre de arritmia, que sufre de hipertensión, que sufre de otras cosas que pueda tener, que necesiten diálisis, que puedan tener atención en ese sentido. Entonces, hubo todo también un operativo en cuanto a evitar que esa gente que inclusive es sumamente vulnerable porque tiene este tipo de enfermedades se contagie, y entonces había un operativo de prevención ahí. Otras cosas importantes que le puedo decir: la parte legal. En la Asamblea Nacional, en el Congreso del país, se comenzaron a tratar leyes para impulsar también la reactivación económica. Por ejemplo, se sancionó una ley en donde yo me permití proponer como diputado nacional del Ecuador que las notarías puedan atender en línea, que los trámites de las notarías, excepto un par de cosas, sea todo en línea, porque aquí en el Ecuador la ley no permitía, sino que todo lo que sea en una notaría tenía que ser de manera presencial. Con eso pudimos dinamizar escrituras de compra-venta, planes pilotos para reactivar la construcción, ¿no? También se hizo una reforma laboral para que puedan existir acuerdos entre trabajadores y empleadores, dinamizando un poco la situación laboral que está pasando el país para tratar de hacer un salvataje en cuanto a los empleos del Ecuador, que se puedan llegar a cosas que normalmente en la ley, cuando no hay este tipo de tragedias, no se pueden hacer, pero que en este caso se flexibilizó un poco para darle cabida a estos acuerdos entre el sector trabajador y el sector empleador para dinamizar la economía y permitir así menor cantidad de despidos posibles. Comercio, ¿no? Comercio en línea, ¿no? Exportaciones nunca se pararon. Como le digo, las notarías comenzaron a operar de manera virtual. Las empresas de delivery comenzaron a multiplicarse para poder llevar la comida de los restaurantes a las casas, las tiendas, los electrodomésticos a las casas, los supermercados a las casas. Es decir, las tiendas departamentales con sus páginas web podían dar el servicio para entregar a casa y tratar de reactivar un poco el comercio de esa manera. El teletrabajo, ¿no? Poner reglas claras de teletrabajo frente a esta situación. Restaurantes físicamente hasta el 30% de la capacidad del restaurante podía tener el restaurante para poder operar. Es decir, programas, por ejemplo, huerto en casa, tienda justa, algunos programas de reactivación económica que fueron sumamente importantes. Y ahora usted llega a Guayaquil, aquí hay un código de semaforización, semáforo rojo, que era cuando estábamos en la plena tragedia, por decirlo de alguna manera, luego un semáforo amarillo que fue haciéndose de amarillo oscuro hasta amarillo claro. Hoy le puedo decir que prácticamente estamos en un verde. Guayaquil, excepto los teatros, los cines, los gimnasios, los estadios, pues prácticamente le puedo decir que usted sale a la calle, claro, todo el mundo anda con mascarilla, pero Guayaquil está operando. Usted ve, el trabajo está, las empresas están abiertas, ya se percibe la nueva normalidad, si lo queremos decir de alguna manera. Pero estamos ya en una reactivación económica plena. Es decir, desde aquel abril, mediados de abril, de aquel olor a muerte que usted describe en Guayaquil, ingeniero Cronfre, es decir, abril, mayo, junio, julio, es decir, 3 meses, desde aquel olor a muerte en Guayaquil, 3 meses después usted me dice que podemos llegar a Guayaquil y pareciera que todo está normal, a excepción de algunos lugares que están cerrados, como usted lo manifiesta, y que todo el mundo va a estar con mascarilla. Sí, todo el mundo aquí está con mascarilla, la mascarilla es obligatoria, usted va a ver restaurantes abiertos, usted va a ver la gente en las calles, usted va a ver el comercio abierto, todo el mundo con mascarilla, los centros comerciales están abiertos. Es decir, hemos vuelto a una, vamos a decir, la nueva normalidad. Claro, pero en 45 días es lo que me impresiona. Es decir, en 3 meses es lo que me impresiona, ingeniero. En menos le diría, porque esto ya comenzamos desde el principio de julio.
Entonces ya los primeros 15 días de julio ya ha estado con esta actividad. Y obviamente monitoreando, todos los días monitoreamos cuántos muertos hay en los cementerios, llevamos estadísticas, vamos viendo la propagación, ya existe una inmunidad de rebaño, de alguna manera hay disminución de los casos, hemos visto cómo han bajado los casos de contagio porque existe pues una inmunidad de rebaño, porque hubo un contagio masivo muy fuerte, casi el 60% de la población en un momento dado. Y obviamente también hemos estudiado y hemos conversado con las autoridades sanitarias y médicas del país y efectivamente se ha notado una disminución en la agresividad del virus. Hay más de 29 cepas del virus que, digamos, son las que aquí están atacando, pero en promedio esas cepas son menos agresivas que en el mes de marzo. Y eso, pues, es un tema alentador también. Ingeniero Kronfle, por ejemplo, aquí usted escuchó la cadena del gobierno que todos los días, más o menos como a esta hora le decía, nos informa de los datos y esto y lo demás, de la cantidad de fallecidos, la cantidad de casos confirmados, las pruebas que se han realizado o procesado. Porque tenemos el problema aquí, por ejemplo, que estas pruebas que nos informan hoy, 2.296 para un país de 9 millones de habitantes, es realmente un dato muy pequeño. Y son datos además que nos dan de muestras que fueron tomadas hace 10, 12, 15 días. Hay personas aquí en el país que le hicieron una prueba PCR y todavía salieron probablemente salieron de la enfermedad, se recuperaron, volvieron a su trabajo y nunca le dieron la prueba. El punto es que seguimos, por ejemplo, aquí, 4 meses después, porque el primer caso fue el 11 de marzo, abril, mayo, junio, julio, seguimos con mucha restricción en la circulación, con mucha restricción en la economía, en la reactivación de la economía. Por ejemplo, ahí en Guayaquil, ¿la circulación de vehículos y de personas es normal o tienen restricción también aún? Tiene restricción aún, déjeme decirle más o menos cómo está la situación. Cuando estábamos nosotros en semáforo en rojo, plena pandemia, marzo, primeros 15 días de 3 semanas de abril, terrible la situación que se vivía. Obviamente había un toque de queda que comenzaba a las 2 de la tarde, después hasta las 5 de la mañana, después se flexibilizó a las 5 de la tarde. En ese momento solo se podían movilizar 2 números del final de la placa al día, por decirle 1 o 2 día lunes, 3/4 día martes y así sucesivamente, los domingos 0 circulación. El transporte público al 30%. Las frecuencias en el transporte público reducidas en un 50%. Entonces era muy difícil todo. Después pasamos a placas pares e impares, con restricciones los domingos. Después se pasó a poder circular inclusive los domingos con placas pares e impares. Después de tener cerrado el aeropuerto, se abrieron para los vuelos internacionales, con protocolos de pruebas PCR hasta 3 días antes o hasta 7 días antes. Primero fue 3 días antes, ahora es 7 días antes para que pueda venir alguien con una prueba PCR y pueda embarcarse en un avión que venga aquí a la ciudad. Luego comenzamos a reabrir los vuelos dentro del Ecuador, los vuelos nacionales. También la prueba PCR le funciona hasta 3 días una vez que se la toma para tomar los vuelos. Muchas veces usted va y viene en el mismo día de una ciudad a otra. Entonces tiene capacidad de viajar con una prueba que la presenta en el momento que va a retirar su pase de abordar para que constate la aerolínea que tiene una prueba PCR y la vigencia de esa prueba es hasta de 3 días. Se implementaron protocolos en algunas empresas. Por ejemplo, trabajar doble jornada o jornada y media por 3, 4 días y dejar 5 días de descanso. Entonces permitía ver que si alguien se llegó a contagiar, el periodo de contagio en los primeros 3 días de contagiado es muy poco, es poco probable. Normalmente los contagios comienzan a darse desde que usted se contagia a la demás gente a partir del 5.º día. Entonces teníamos información muy precisa por parte de los médicos, de toda la comunidad científica nacional e internacional, que nos permitió tomar también decisiones y coayudar al gobierno a tomar decisiones en cómo se tenían que manejar, inclusive los operadores públicos. El Congreso no sesiona desde mediados de marzo en la sede del Parlamento. Todo el Congreso se maneja vía plataformas electrónicas, vía Zoom, vía programas específicos para la votación. Ha funcionado muy bien, no se ha paralizado el Congreso. Las oficinas públicas entre un 30 y un 50%, dependiendo de las ciudades, en presencia física, lo demás por teletrabajo. Ha funcionado muy bien también. Entonces uno se da cuenta que muchas cosas que uno iba a la oficina para trabajar se pueden hacer desde casa.
las industrias en la parte de administración, muchos se están manejando desde casa. Los bancos han facilitado muchísimo también, han hecho más amigable todas sus páginas web para hacer todo el tipo de transacción de manera virtual. Y bueno, las plantas productivas sí tienen un protocolo específico, inclusive de rotación de turnos, que también se ha manejado para tratar de evitar pues, hacinamiento y contagios. Sí. Entonces, todo es logística, es estudiar bien lo que está pasando y en base a eso se han tomado las decisiones. ¿Cuántos empleos se perdieron durante estos 4 meses en Guayaquil? En el país se han perdido 175,000 empleos. ¿En el país? 175,000 empleos en el país. No tengo el dato ahorita por ciudad, pero Guayaquil perdió empleos y ha recuperado algo. Aunque le parezca mentira, porque en su momento perdieron algo los empleos, pero gracias a esto que le digo de que se pudo frenar el desempleo en base a estas nuevas leyes que se promulgaron de manera urgente en el Congreso Nacional. Se mandaron estas leyes con carácter económico urgente y en 30 días el Congreso reaccionó y en una de esas leyes una reforma laboral que permitía acuerdos entre empleadores y trabajadores, que permitía, por ejemplo, evitar que la gente, por no pagar una renta, porque no puede pagar una renta, sea pues evacuada de una propiedad si la propiedad es de vivienda, no, de evitar el desahucio por la renta impaga. Se promulgaron leyes en el sentido de que se permita 3 meses o 4 meses suspender los pagos de las tarjetas de crédito en las tiendas departamentales de compras de electrodomésticos. Como esta economía es dolarizada, como usted sabe, mucha gente compra el electrodoméstico a cuotas, a 6 meses, a 12 meses. También, caso a caso, las tiendas departamentales refinanciaron para que, digamos, no haya ese temor de la población en no poder pagar porque no puede salir a trabajar y a generar. La empresa eléctrica del Ecuador no se prohibió el corte de la energía eléctrica por falta de pago, ¿no? Muy importante. Entonces, el que no puede pagar, no paga. Todas las donaciones de los empresarios, por ejemplo, que se hicieron, más allá que el gobierno tuvo la intención, y hay que decirlo, de que esos gastos sean deducibles de impuestos, el sector empresarial se portó a la altura y dijo el gobierno no. Lo que donamos como sector empresarial no queremos que nos reduzca impuestos para que no tenga usted como gobierno, esto es una donación nuestra, no tenga usted ninguna interferencia o mañana vaya a decir que lo que se dio es porque se dedujo y entonces a la final lo pagó el gobierno. No, utilice su recurso para salvar a la gente. Nosotros estamos utilizando el nuestro y vamos a sumar en ese sentido. Entonces, creo que ha habido una altura en las circunstancias que nos ha permitido salir adelante. Así es. ¿No? ¿Y cuál diría usted, ingeniero, que fueron 1, 2 o 3 las medidas más importantes a su juicio como empresario que han permitido que comience la reactivación económica tanto de la micro, pequeña, mediana y gran empresa? Bueno, primero los acuerdos laborales, segundo los protocolos que ayudaron muchísimo los gremios de la producción a enviar a todos sus afiliados, cámaras de comercio, de construcción, de agricultura, etcétera, de industria, a todos sus afiliados los protocolos para poder restablecer el trabajo, digamos, en galpones, en áreas donde puede haber hacinamiento, oficinas, toda la ley en cuanto a la posibilidad de trabajar por medios telemáticos, los acuerdos entre empleadores y trabajadores, por supuesto, y las plataformas en línea que comenzaron a proliferar rápidamente. Eso ha ayudado muchísimo. Y eso sí, siempre hubo cuidado del gobierno para que así estemos en la peor situación, puedan haber salvoconductos para las empresas exportadoras. Nunca se paró ni las empresas exportadoras ni la cadena de alimentos en el país por más confinamiento. Se usaron todas las protecciones para poder mantener vivas esas industrias de alimentos, de medicinas, de exportación, para que no haya impacto también en cuanto a las divisas en el país, porque como le digo, aquí somos una economía dolarizada y esta economía funciona con dólares y los dólares o vienen por las exportaciones o vienen por las remesas, que en este caso pues prácticamente eso no existe porque el mundo entero está afectado por todo esto, o vienen por la inversión extranjera, que en este momento pues ha sido muy complicado, o vienen por los préstamos, ¿no? Que también el mundo recién ahora están activando los mercados internacionales, los préstamos a través de multinacionales o deudas comerciales, a raíz de que pues se han dado cuenta que el mundo entero necesita dinero para la reactivación económica. Don Henry, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. El ingeniero Henry Kronfeld es empresario, asambleísta y miembro fundador del Comité de Emergencia contra el Coronavirus en Guayaquil, Ecuador, donde han tenido esta fantástica, tremenda experiencia.
de en abril tener hasta 460 muertos diarios a por lo menos cero en los últimos 43 días, o un promedio de 1 como máximo. De nuevo, don Henry, muchas gracias, y yo quisiera, en base a su experiencia, por supuesto, y desde lo más profundo del resultado que ha tenido exitoso, ¿qué mensaje nos quisiera dejar esta noche? Bueno, primero un abrazo a todos los familiares que han perdido gente dentro de su hogar por el tema del coronavirus, o amigos. Eso es terrible, mis condolencias. Segundo, decirles que aquí estamos en Ecuador, somos hermanos latinoamericanos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, cuenten con nuestro apoyo. Aquí estamos para ayudar, para poder traspasar esta experiencia de la manera más generosa, poder coayudar a que resuelvan los problemas. Tercero, un llamado a toda la ciudadanía, no importa si es empleado público o privado, no importa si está en el gobierno, en la legislatura, en la empresa privada o organizaciones sin fines de lucro, o si es un ciudadano de pie, no espere que el gobierno le resuelva sus problemas. Actúen en conjunto como sociedad, porque este es un tema de una tragedia humana, que esto no tiene ninguna relación política, que no se utilice la política para resolver el problema. Que nadie se quiera aprovechar de una situación así para hacer política, que hay que unir esfuerzos entre la iniciativa privada y los gobiernos. Aquí es donde funcionan las alianzas público-privadas, y pensar que la prioridad es salvar vidas, y hay que trabajar sin ningún interés para hacerlo, solo con el interés de que tengamos la conciencia tranquila y Dios en nuestro corazón, y tratemos de ayudar al prójimo, porque de eso se trata la vida. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces, ojalá que todos coayudemos, y no importa si es mucho o poco, pero todo ayuda, todo suma, y ese es mi mensaje. No esperen a que el gobierno les solucione el problema. Tomen ustedes el problema en sus manos, actúen con el gobierno, hagan alianzas y caminen hacia adelante, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Esto que usted dice, esto que tome el problema en sus manos, todo esto que ustedes implementaron, ¿están autorizados para eso? ¿Quién los autorizó, ingeniero? No necesitamos autorización alguna. El sector privado puede importar, hacer lo que tiene que hacer y regalar lo que tenga que regalar. No necesitamos autorización alguna. Lo que sí pedimos fue ayuda para que no nos obstaculicen en lo que estábamos haciendo en materia de regulación, en materia de importaciones, y ahí el gobierno se portó a la altura. Pero aquí no hay que pedirle permiso a nadie. Usted, como ser humano, no tiene que pedirle permiso a nadie. Si usted va a recaudar fondos privados y va a comprar cosas en el exterior y las va a traer a su país para ayudar y regalarle a la gente eso, ¿qué permiso tiene que pedir? El gobierno tiene que aplaudir y darle gracias de que existe una iniciativa privada que se preocupe por la humanidad, que de eso se trata esto. Así es, tremendo mensaje, ingeniero. Muchas gracias de nuevo, muy amable. Ha sido tremendamente informativo, orientadora, y espero que logre la reflexión, y más que la reflexión, la acción de nuestras autoridades, que, como le decía, ingeniero, en conversaciones que hemos tenido, creo que hemos tenido aproximadamente unos 4 meses, 3 meses y medio aproximadamente, en los que hemos estado sin una estrategia real, definida en relación a este tema, y en la cual, precisamente por esa ausencia, hemos tenido tantos contagiados, un abordaje incorrecto, situaciones irregulares, y eso nos ha provocado también muchos muertos. En los últimos quizás 30 días hemos visto ya un poco de que el rumbo se va reorientando de manera correcta, abriendo lo que usted decía, los centros COVID, aquí los llamamos centros de triaje, de atención, de estabilización de pacientes con síntomas leves y moderados, fortaleciendo los hospitales locales en municipios, insistiéndole a los alcaldes en el importantísimo rol que tienen en este momento, haciendo brigadas médicas en los barrios y colonias en las principales ciudades del país, haciendo pruebas rápidas. Creo que en los últimos 30 días quizás la cosa ha ido mejorando, pero el tiempo que se perdió ha sido realmente muy lamentable. Claro, como siempre insistimos, y usted lo ha dicho, don Henry, nunca es tarde para salvar una vida. Así que muchas gracias por compartir su experiencia, don Henry. Felicitaciones, éxitos. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte, y vuelvo y le repito, estamos a las órdenes, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, don Henry Kronfle. Vamos a un corte comercial, ya regresamos.
Un par de cosas nada más. Tenemos otra entrevista en unos minutos. Estamos haciendo la conexión vía internet. No se lo pierdan. Es realmente impactante lo que verán en unos minutos. Antes, la doctora epidemióloga Sonia Reyes, que dirigía y nos daba la información hace unos momentos de parte de SINAGER sobre la actualización de los casos, ella dijo correctamente, pruebas procesadas, 2.296. Hay que hacer la corrección ahí, porque cuando dice pruebas realizadas, pareciera que las pruebas se hicieron hoy y hoy se procesaron y este es el resultado de hoy. No, esas son pruebas que se tomaron hace ya algún tiempo y que se procesaron hoy. Entonces lo correcto, para poner en el marco, en el contexto real, es pruebas procesadas, como es el rótulo que deberían de poner en la cadena cuando informan de las pruebas procesadas, que hoy, excelente dato, 2.296. Obviamente todavía falta mucho, pero en eso se ha avanzado y eso es importante porque es una lucha que hemos tenido aquí en el noticiero y en 3030 sobre la necesidad de aumentar la cantidad de pruebas. Pero sí son pruebas que son procesadas hoy, no realizadas hoy, y la doctora epidemióloga Sonia Reyes lo dijo así, son pruebas procesadas, así que está en lo correcto. Otro asunto importante es, en San Pedro Sula están haciendo estas brigadas en barrios y colonias, y son pruebas, son brigadas que dan una atención integral, no solo evalúan a pacientes con síntomas, sino que también a los asintomáticos que acuden a estas brigadas, porque obviamente están preocupados para saber si tienen o no tienen el virus, se les hace pruebas rápidas y eso es fantástico que se esté haciendo en las brigadas en San Pedro Sula. Además les hacen pruebas PCR, en San Pedro Sula están dando resultados 48, 72 horas después de haberse tomado la prueba PCR en San Pedro Sula. Aclaro. Así que yo me alegro por las brigadas que se están haciendo en San Pedro Sula y quisiera que las brigadas aquí en Tegucigalpa incorporaran también las pruebas rápidas, porque ya les he insistido, aquí van a uno a casa, solo hacen una encuesta y le preguntan, ¿tiene síntomas? No, bueno, muchas gracias, si tiene síntomas llame al 911, punto. O vaya a un triaje cuando tenga síntomas, pero si está asintomático y tiene el virus y le hacen una prueba rápida, de hecho, quiero decirles que en los mismos centros de triaje, la información oficial, qué bueno que se estén incrementando la cantidad y habilitando la cantidad de centros de triaje, solo entre Infop, Mayangle, el de la Universidad Católica y el Centro Cívico Gubernamental, que tiene una semana, este último, pero en estos 4 diariamente se atienden a un promedio de 1,000 pacientes. 200 y pico en cada uno de ellos. Y en estos centros, el informe oficial es que hacen pruebas rápidas. Y vea usted, la cantidad de pruebas rápidas positivas está entre el 55 y el 60%. Entonces, esto es lo que estamos manifestando, que no esperemos que todos los habitantes de la ciudad van a ir al centro de triaje porque se sienten bien, no, van porque tienen algún síntoma y algunos probablemente van acompañando familia, lo que sea. Pero no esperemos que llegue al centro de triaje. En las brigadas casa por casa, el trabajo sería mucho más eficiente si aparte de tratar a quien tiene síntomas y darle tratamiento o medicamento o darle un abordaje diferente, se le hicieran pruebas rápidas a quienes residan, por lo menos una, a la persona que sale a trabajar o que tiene algún mayor riesgo sobre los demás. Esa es una lucha que hemos estado haciendo aquí en el noticiero y en el programa para que se hagan pruebas rápidas, así como se está haciendo en las brigadas en San Pedro Sula. Ya tenemos abierto aquí el Infop, tenemos en la Mayangle, tenemos el Centro Cívico Gubernamental, tenemos en la Universidad Católica. Entre hoy y mañana entiendo que ya estará funcionando el centro de atención, porque ya no solo son centros de triaje, tienen que ser centros de atención y de estabilización. Va a funcionar el del Centro Cristiano Internacional. Qué bueno por el pastor Alberto Solórzano, el obispo René Peñalba, por esa voluntad, ese tremendo ejemplo que han dado de habilitar una parte de la iglesia, de su infraestructura para atender a pacientes. También finalmente el bazar del sábado aquí en el Boulevard Juan Pablo II, que es un centro de atención combinado entre la alcaldía con el apoyo de la empresa privada, ya también esta semana va a estar habilitado, pueden atender hasta unas 60 personas, que necesiten cama y oxígeno, algún grado de estabilización. Con estos tendríamos el Infop, Mayangle, Centro Cívico Gubernamental, Universidad Católica, CCI, Bazar del Sábado, tendríamos 2, 3, 4, 5, tendríamos 6, con unos 2 o 3 más, creo que el resultado sería fantástico. ¿Dónde? Bueno, aquí está en pantalla, en el fondo, es un centro donde hemos insistido también en la necesidad que se habilite tan pronto como sea posible. La salida vieja que estábamos hacia el norte del país, si la ponemos a pantalla completa, por favor, esta imagen, es donde está la Centroamérica Oeste, la Torocagua, la 3 de Mayo, la Independencia, el Carrizal, son barrios y colonias, estas en color rojo, donde tienen la mayor cantidad de casos.
en verde también y en anaranjado y en amarillo. O sea, esta es una zona muy conflictiva en función de la cantidad de casos. Pedimos al gobierno, a las autoridades locales de salud que habiliten al menos un centro de atención con la mayor cantidad posible de camas y de logística para poder atender esa zona de la ciudad, aquí en la capital. Entiendo que ya están buscando un lugar y esperemos que tan pronto como sea posible se pueda habilitar. Estos centros de triaje, estos centros de atención y de estabilización es lo que necesitamos. Es lo que hemos venido sugiriendo aquí en los últimos meses. Se están haciendo ahora, ya les cayó el 20, como dicen, pero qué bueno, nunca es tarde para salvar vidas. Tan es así que he tenido acceso a este documento que es una propuesta técnica de habilitación de centros temporales de triaje y respuesta al COVID-19 con fecha julio 2020. ¿Cómo hubiera querido yo que cómo hubiera deseado yo que esto hubiera estado listo en febrero o en marzo con una estrategia definida para enfrentar esta situación? Pero tiene fecha julio 2020. Ha pasado mucha agua debajo del puente, mucha, pero mucha agua. Y mucha de esa agua va cargada de lágrimas de miles de familiares que han perdido sus seres queridos. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Estás viendo 3030 gracias a Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Hemos insistido que la preocupación ahora mayor, y el doctor Omar Videa nos ha orientado en función de eso, que la principal preocupación ahora es cómo esto se está diseminando en el interior del país. Vean lo que está pasando, aparte de Francisco Morazán y Cortés, por supuesto, en Olancho, en Valle, en Choluteca, en Atlántida y Lloro, sobre todo, y El Paraíso. Son ciudades cuyos municipios hay que prestarle mucha, pero mucha atención y hay que actuar rápido, así como lo decía don Henry. Rápido, esto no requiere pérdida de tiempo. Y obviamente el departamento de Gracias a Dios. Quiero mostrarles un par de minutos nada más de una descripción, de una tremenda, dramática descripción que hizo esta semana una enfermera, una doctora. Buenas noches, mi nombre es Iris Laínez, soy médico general. Junto con la doctora Nilber Navarro fuimos contratadas por el programa Código Verde para colaborar, ayudar en la prevención, tratamiento y manejo de los pacientes sospechosos y confirmados por coronavirus. Llegamos a Brus Laguna hace más de 3 meses y decidimos realizar este video en el centro donde atendemos a estos pacientes para que ustedes puedan observar la realidad a la cual estos pacientes son sometidos y la experiencia que tenemos que vivir nosotros. Aquí estamos en las afueras del centro de salud. Si observan, no tenemos luz. Los pacientes llegan por la mañana, por la tarde, por la noche, de lunes a domingo. El personal médico contratado somos 2 médicos. Teníamos al principio un enfermero nada más laborando. Actualmente contamos con 4 enfermeros disponibles y una enfermera ya está incapacitada por sospecha de coronavirus. Entonces los pacientes llegan a este centro asistencial, pasan por aquí, en este lugar, desinfectan sus pies, luego prosiguen. Tenemos acá improvisado un área para limpieza, colocamos en las manos de los pacientes, les desinfectamos, colocamos a cada paciente la mascarilla correspondiente cuando tenemos las mascarillas y luego se colocan a cada uno de los pacientes en las sillas correspondientes. Quiero hacer hincapié en esto. Si ustedes observan acá, tenemos 3 tanques de oxígeno. Estos 3 tanques de oxígeno están vacíos. En el área que observan acá es el lugar donde se mantienen en observación los pacientes. Diariamente tenemos aproximadamente 45 consultas en horarios desde 8 de la mañana a 6 de la tarde y posterior a las 6 de la tarde tenemos las emergencias. Generalmente las emergencias se observan en esta área de aislamiento donde tenemos 3 camillas funcionales, un tanque de oxígeno que se encuentra en el centro de las 3 camillas. Nos ha tocado pasar por momentos donde tenemos 3 pacientes hasta 4 pacientes
y un solo tanque de oxígeno para los 4 pacientes, y nos toca prestarle a un paciente, prestar al otro paciente, prestar al otro paciente, porque no tenemos oxígeno y cuesta mucho la compra y cuesta mucho lo que es nuevamente el llenado del tanque de oxígeno. Los pacientes se quejan mucho por la cantidad de mosquitos que entran a esta área, ya que las ventanas están libres y hay pacientes que les toca pasar aquí un día, 2 días, mañana, tarde y noche, y es insoportable la condición en cuanto a los mosquitos para estos pacientes. Luego continuamos en esta área, que quiero que observen esto, porque para nosotros, el personal de salud, es fundamental el equipo de protección. El día de ayer nos entregaron los últimos 6 equipos de protección que funciona para 7 personal contratado. Acá tenemos el equipo de protección que ha sido lavado y reutilizado por un total de 3 semanas. Nos quitamos el equipo de protección y nos toca colocarlo en estos baldes. Se mira oscuro porque acá tampoco tenemos luz. Nos toca colocarlo en estos baldes con agua, con cloro cuando tenemos cloro, o con jabón cuando tenemos jabón, y guindarlo, colocarlo en esta área. Impresionante lo que está ocurriendo en Gracias a Dios, en La Mosquitia. Esa declaración completa, esa descripción de la doctora, que espero no vayan a tener represalias con ella, está completa en el noticiero hoy mismo, en las redes sociales. Se subió el viernes, creo, y lo podemos subir ahora, por favor, si son tan amables. Gracias. La doctora Egla Santelli es exdirectora del Hospital de Puerto Lempira, es médico asistencial. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado Morgado. Gracias por aceptar esta conversación. ¿Dónde está usted a esta hora? Esta hora, ya como la entrevista, la licenciada me había dicho para las 7, estuve esperando, pero ya tuve que regresar a mi casa. Ya estoy en esta hora, ya estoy en mi casa. ¿Dónde es exactamente? Puerto Lempira. Tienen buena señal ahí de internet, ¿verdad? A veces es un poco complicado. Sí, la señal más que todo de Tigo es un poco complejo en ocasiones, pero gracias a Dios en este momento yo siento que la señal está en condiciones óptimas para la conversación. Qué bueno, aprovechémosla entonces en este momento, doctora. Sí, claro. Doctora, sí, porque claro, lo que hemos visto, momento se puede variar lo que hemos visto es realmente dramático. ¿Qué está pasando, doctora? El audio de la doctora, no sé si es médico o es auxiliar de enfermería la que estaba conversando, no logré captar bien, Lick, pero yo puedo dar fe sobre la situación que está pasando actualmente en el Hospital de Puerto Lempira como exdirectora y pues actualmente como médico asistencial. Lick, desde el inicio de la pandemia, usted sabe que esta es una situación que realmente nadie se esperaba, una situación mundial que países primermundistas se han puesto de rodilla, pues no está de más esperar la situación que estamos viendo en nuestro país. Sabemos que el departamento de Gracias a Dios es uno de los departamentos más postergados por su situación geográfica y todo, pues Dios nos cedió la oportunidad de 90 días prácticamente desde el inicio de la pandemia para poder prepararnos mejor para enfrentar esta situación. Lick, ya llevamos un mes y días, puedo decir, desde que se confirmó el primer caso positivo. Los casos se han incrementado. Nosotros habilitamos una sala COVID en el edificio de la consulta externa. Inicialmente comenzamos con 10 camas, posteriormente habilitamos otras 4 camas, contando con un total de 14 camas, pero en vista de la necesidad, el incremento de pacientes que acudieron diariamente ameritaba atención intrahospitalaria, pues se vio la necesidad de incrementar más número de camas, que actualmente, pues hace 2 días tuvimos
El hospital en la sala COVID, 19 pacientes. Hoy cuenta con 17 pacientes ingresados, 3 actualmente en condiciones graves. El resto de los pacientes, pues, estables. Es una situación realmente, Lick, en cuanto a, yo sé que en áreas, por ejemplo, en los centros de salud, nuestros colegas y nuestro personal de enfermería, yo sé que tiene más limitantes. Como hospital, yo voy a dar fe de que dentro de lo que se ha podido, pues la CESAL nos ha apoyado con equipos de bioseguridad. No hemos dejado de apoyar a nuestro personal, tanto médicos como enfermeras y todo el resto del equipo de trabajo. Pero la doctora que acaba de hablar, pero perdóneme que le interrumpa, pero la doctora que acaba de hablar dice que tienen que lavar su propio equipo de bioseguridad. ¿Es cierto eso o no? En el Hospital Puerto Lempira no está sucediendo eso. En el Hospital Puerto Lempira no. Todavía no hemos llegado a ese extremo, Lick. No puedo dar la garantía de que mañana pueda que suceda eso, ¿verdad? Pero en este momento no. Lo que sí estamos careciendo es de insumos. Por ejemplo, la situación del oxígeno, Lick. Usted sabe que todo eso es trasladado desde Ceiba hasta Puerto Lempira a través de las embarcaciones. Eso ha sido un tema un poco complejo porque pero la pregunta es, las embarcaciones doctora, sabemos las complicaciones, la pregunta es, no nos deben importar las complicaciones, ni estar buscando justificaciones ni excusas, aquí hay que resolver los problemas. ¿Tienen oxígeno, doctora? ¿Sí o no? Actualmente tenemos, sí. ¿Cuántos tanques de oxígeno tiene habilitado en este momento? Hay más de 70 cilindros llenos. Ya viene otros en camino en embarcaciones desde Ceiba para acá y estamos devolviendo más de 30 tanques vacíos de regreso para Ceiba. Bueno, entonces se está solucionando el problema para atender. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que decir. Sí. Claro que sí, Lick. Dentro de lo que cabe, sí hemos estado. ¿Y tiene tratamiento, doctora? ¿Tiene tratamiento, doctora? ¿Medicamentos? Pero sí, Lick Melgar, sí necesitamos más apoyo. ¿Qué necesita? Más apoyo, necesitamos que haya mayor equipo, que nos proporcionen mayor equipo de bioseguridad. Necesitamos más recursos humanos para contratar tanto médicos como auxiliar de enfermería, licenciadas en enfermería, microbiólogos, médicos especialistas. Es un hospital básico que es bien difícil traer médicos especialistas del interior del país. Solo contamos con un internista que dentro de los que fue afectado por este virus, pues fue uno de ellos fue el internista que se tuvo que incapacitar. Entonces prácticamente eso es uno de los limitantes que tenemos. Hemos buscado especialistas, pero es bien difícil el recurso que quiera venir. Ahora, doctora, a la zona de la Mosquita a trabajar. Así es. Si es doctora. Si es difícil encontrar aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, no me puedo ni imaginar lo difícil que es para usted tener el recurso humano que se necesita para enfrentar esta pandemia. Pero las autoridades deben resolverle este problema, así como deben de resolver el problema del equipo de bioseguridad para su personal. ¿Tiene medicamentos para tratar a los pacientes con sospechas de COVID? Sí, Lick Melgar, afirmativo. Sí, el hospital cuenta actualmente con tratamiento. Muy bien, muy bien. Y el tema de las pruebas, ¿cómo lo están manejando? ¿Tienen kits para hacer pruebas PCR? Se perdió la señal. Ya hasta mucho había durado, más bien. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial. Estás viendo hoy mismo gracias a Grupo Terra. Juntos creando oportunidades para los emprendedores. Doctora Egla Stanley, exdirectora del Hospital de Puerto Lempira y médico asistencial. El testimonio que teníamos hace unos momentos
de la médico también, en la médica ahí en La Mosquitia, era de Bruce Laguna, de un centro materno-infantil, entiendo que es, doctora Santelli. Sí, así es, Lic Sí. Melgar. Allá sí tienen tienen más problemas de los que tiene usted. Afirmativo, porque recuerde que esta es una comunidad donde hay más escasez de recursos humanos y más escasez de médicos especialistas. Así es. Los pacientes sospechosos prácticamente es atendido por los médicos generales. En caso de no poder ser manejado en el centro de salud de Bruce Laguna o en el centro de triaje que ellos formaron, estos pacientes son trasladados al Hospital Puerto Lempira a través de lanchas flotantes. En algunas ocasiones, pues, a través del helicóptero de la Fuerza Aérea. Muy bien, muy bien. Pero es una de las comunidades que ha tenido mayor casos de coronavirus. Así es. Y ya vio usted, como decía la doctora, allá en Bruce Laguna, la descripción que nos hacía, que es realmente terrible las limitaciones que tienen ahí en Bruce Laguna para atender a pacientes con COVID. Se cayó la señal de nuevo. Bueno, es parte de la situación. ¿Me escucha? ¿Ahí está, doctora? Sí, le escucho. Sí, muy bien. Le decía ¿Me repite la pregunta? Sí, le decía que allá hay más problemas que lo que tiene usted ahí en Puerto Lempira, pero realmente en todos lados hay problemas, doctora. Y ese tema del recurso humano es reincidente, el tema de la protección de bioseguridad también. Tengo una lista aquí que usted firmó, doctora, con el nuevo director del hospital también, tremenda cantidad de equipo que necesita para proteger a su personal y poder atender mejor a los pacientes, doctora. Por eso, Lic Melgar, como médico y como exdirectora de la institución, pues a las autoridades que nos escuchan, pues solicitamos más equipos de bioseguridad, más insumos, mayor cantidad de centros de triaje, Lic Melgar. Necesitamos reforzar eso, porque recuerde que el Hospital Puerto Lempira es el único hospital en el departamento de Gracias a Dios en donde se atiende a la población de los 6 municipios. Entonces, la sala COVID solo contamos inicialmente con 10 camas y posteriormente se habilitó 14 camas y la demanda de pacientes se tuvo que incrementar más número de camas por la demanda. Entonces, al haber una mejor atención a nivel primario o al habilitar más centros de triaje con la contratación de más recursos en todos estos 6 municipios, pienso que la carga laboral para el hospital va a ser un poco menos. Eso consideramos con la mayor contratación de recursos y con más centro de triaje. Muy bien, así es. Porque ese es uno de los problemas que tenemos, porque la mayoría de los pacientes, los que deciden acudir a un centro hospitalario, ellos buscan al único hospital, que es el Hospital Puerto Lempira. Sí. Yo quería darle la oportunidad, doctora, para que usted expresara precisamente y nos informara qué es lo que está pasando. Usted nos está hablando del Hospital de Puerto Lempira, que con las limitaciones que tiene, con el personal que tiene, ha estado habilitando más y más camas para atender a pacientes COVID porque se le están presentando más casos. Eso está ocurriendo en todo el país. Y lo que usted plantea también es lo que nos han planteado en los otros hospitales de las otras ciudades del territorio nacional. Recurso humano, equipo de protección, medicamento y el oxígeno. Más centro de triaje. Y más centro de triaje, así es, para atención de pacientes, para que no le vayan a congestionar a usted ahí el hospital. Así mismo, así mismo. Yo pienso que esos son los puntos más importantes que tomar en cuenta para descongestionar un poco lo que es el hospital. Y le preguntaba algo, perdón, ¿usted puede hacer pruebas PCR ahí? ¿Tiene el kit, tiene lo que se necesita para extraer esa prueba? PCR se hace, pero recuerde, Lic, que son insumos que se usa y se gasta con mayor facilidad por la demanda que hay. En algún momento sí nos quedamos desabastecidos, pero la prueba sí
confirmatoria, igual nosotros nos vemos en la obligación de enviar lo que es al laboratorio de virología. Ese es uno de los problemas que nosotros estamos enfrentando, porque recuerde que la vía de transporte desde el Puerto Lempira o de Gracias a Dios para Tegucigalpa es a través de vía aérea. Entonces, todas estas muestras que van para el laboratorio de virología tienen que ser a través de vuelo aéreo, y esa es una de las limitantes que nosotros tenemos, porque con esta situación no hay vuelos comerciales. Y las únicas veces que hemos aprovechado enviar las muestras es a través del vuelo de la Fuerza Aérea cuando se da la oportunidad. ¿Y los resultados cuánto se los dan? ¿Cuánto tiempo toma para dar el resultado? Vuelo vuelo comercial. ¿Cuánto tiempo toma para el resultado de esas PCR? ¿Perdón, Lee? ¿Cuánto tiempo le toma para darle el resultado de esas pruebas que usted obtuvo ahí? Bueno, Lee, del laboratorio de virología, los primeros resultados realmente fueron bastante rápidos, en 24, 48 horas. Después de envío nosotros ya teníamos respuesta, pero a medida que fueron incrementando los casos, incluso había envíos de 40, 50 muestras, entonces prácticamente hay un lapso casi hasta de 2 semanas, más de 2 semanas para poder recibir un resultado desde el laboratorio de virología de Tegucigalpa. Doctora, estoy tratando de entender su situación. Es difícil porque usted fue directora del hospital y está haciendo supremos esfuerzos porque las cosas caminen y avancen. Pero es importante también, doctora, que las autoridades sepan lo que está pasando ahí, porque muchas veces, bueno, para eso estamos los medios, ¿verdad? Para que la población y en este caso quienes llevan las riendas y la tremenda responsabilidad de salvar vidas a nivel nacional puedan expresar las necesidades que tienen, los obstáculos que enfrentan, sus limitaciones para poder cumplir a cabalidad su trabajo. Yo espero, doctora, que usted no vaya a tener ningún problema también por lo que usted nos ha dicho esta noche, y yo se lo agradezco mucho. Sé la dificultad que implica para usted en lo personal, pero profesionalmente, doctora, usted está haciendo una gran labor y yo se lo agradezco mucho, no solo a usted, al director también, el señor Hugo Reyes, y a todo el personal. Con las limitaciones que tienen para hacerle frente ahí, ni me lo puedo imaginar cómo hacen allí en Puerto Lempira y en todo, gracias a Dios. Si aquí en las principales ciudades hay problemas, realmente es una gran labor la que ustedes están haciendo ahí, a pesar de todo. Muchas gracias, doctora. Y espero que haya una respuesta a su petición esta noche. Gracias, Lic Melgar, a la oportunidad que nos brindó esta noche. Y yo espero en Dios, claro, Lic, que las autoridades nos va a seguir apoyando y juntos vamos a salir de esta situación. Primero Dios, que así sea. En nombre de Dios, yo sé que es una situación muy difícil que hemos tenido que enfrentar, más un departamento tan lejano, situación geográfica y todo, nos ha venido a complicar mucho, pero vamos a salir, Lic, y gracias por el apoyo, gracias por tomarnos en cuenta. Eso nos alegra porque sabemos que ustedes como autoridades, medios de comunicación, no se han olvidado de nosotros y nos están tomando en cuenta. Y espero pues esta conversación, esta entrevista pues tenga un efecto positivo tanto para las autoridades locales y para las autoridades centrales en seguirnos brindando el apoyo que hasta el momento nos ha brindado y un poquito más de esmero para poder nosotros como médicos, primera línea de batalla, ofrecerle una mejor atención de calidad y calidez a nuestra población que tanto necesita. Sí. Bueno, tenemos mucha audiencia a esta hora de la noche, me reportan desde Brus Laguna, ahí en La Mosquita, en diferentes sectores, muchas gracias. Ahí también en Puerto Lempira. Vamos a seguir dándoles la oportunidad. Quisiéramos hacerlo con todos los municipios, con todas las ciudades, y eso lo estamos procurando hacer diariamente en los noticieros hoy mismo. Y esa es la labor de esta empresa, sobre todo aquí a través de TSI, dar la oportunidad para que nos hablen de lo que está pasando, describan la situación y que seamos un puente para establecer esta comunicación de forma tal que se puedan ir resolviendo los problemas sin valorar los obstáculos, sin valorar las limitaciones, sin excusas por parte de las autoridades, sino que den respuesta lo más pronto posible para salvar vidas. De nuevo, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Lic Melgar. Gracias a usted y a su equipo de trabajo. Buenas noches. Gracias a usted. Y reiterar
que la doctora que vemos en pantalla, por favor, si son tan amables, estaba hablando o haciendo referencia a desde un centro materno-infantil en la comunidad de Bruce Laguna, siempre ahí en Gracias a Dios, que es la limitación a la cual, ella se estaba refiriendo. Y que ese video está completo, lo pasamos aquí en el noticiero el viernes, en las redes sociales, porque dura como 9 minutos aproximadamente, y pasamos unos minutos también aquí en el programa de esta noche. Antes de despedir, el doctor Omar Videa, usted sabe que ya creo que son 8 o 9 días con COVID, nos hace mucha falta este domingo aquí, pero él nos ha querido dejar este mensaje y se lo vamos a presentar aquí antes de concluir el programa de esta noche. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar y teleaudiencia del programa 3030. Quiero aprovechar estos canales para comunicar al pueblo hondureño que desde el inicio de la semana que fui diagnosticado con COVID-19 hemos llevado un proceso de recuperación satisfactoria de la enfermedad hasta este momento. Desde la primera etapa que fui diagnosticado, pudo descubrirse la infiltración a nivel de un pulmón de este virus agresivo que ha golpeado nuestro organismo, pero que gracias a la intervención temprana y a esa intuición médica hemos coincidido con los colegas tratantes que la terapia maíz 2A era la solución en este caso. Y gracias a Dios, hasta este momento, a esta hora, está funcionando. Hemos utilizado el maíz, el microdacin, la acitromicina, la ivermectina y el zinc como tratamientos básicos. Y luego, posteriormente, una vez que en la tomografía salió esta afectación, iniciamos el 2A, que está contemplado con el uso de la prednisona y la colchicina. Hasta este momento no hemos tenido que utilizar anticoagulantes y es por eso que la terapia se resume como maíz 2A. En este momento la evolución es satisfactoria, estamos cursando ya el día 9 de la enfermedad, esperamos los controles que se estarán dando en las próximas horas, tanto tomográficos como marcadores inflamatorios, que gracias a estos tratamientos han permitido poder contrarrestar esa respuesta inflamatoria, esa tormenta de citoquinas que puede acompañar el COVID-19. Quiero aprovechar estos canales para hacer un llamado a la población, a la comunidad médica nacional, que tenemos que actuar de manera temprana. Hay casos como el que me ha ocurrido a mí, donde desde el primer momento que comienzan los síntomas generales puede existir un compromiso a nivel pulmonar. La lección que hemos aprendido es que si usted tiene la posibilidad de hacer una radiografía de tórax, de hacer una tomografía, ahora que el Centro de Imágenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está colaborando con ello, es importante que se pueda hacer una detección temprana, porque no hay que esperar para nosotros los médicos ver esos síntomas respiratorios para solicitar un estudio de esos, ya que si no es la manera típica de presentarse el COVID-19 a nivel pulmonar, pueden existir casos como el nuestro que pueden pasar desapercibidos y no diagnosticados. Y es hasta cuando comienzan los síntomas respiratorios es que uno comienza a pedir estudios de imágenes. No se olviden de los marcadores inflamatorios. Eso puede salvar vidas. Y en este momento, todo síntoma que usted puede presentar en relación a la descripción que hemos venido realizando durante todos los meses de la forma de presentación del COVID-19, todo síntoma, aunque sea individual, eso es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Démosle el beneficio de la duda y pensar en la enfermedad para que la enfermedad no venga y nos sorprenda y que no nos sature y nos comprometa nuestra vida, nos sature nuestros centros asistenciales. Ese es el llamado que hoy quiero dejarle a la población, pidiéndole a Dios que nos siga acompañando en este proceso y que pronto nos dé la posibilidad de estar nuevamente con ustedes realizando los análisis que tanto nos apasiona y que hoy tanto extrañamos. Muy buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Debo decir nada más que, aunque no estoy autorizado a dar los detalles, pero que hay una empresa privada que va a buscar la manera cómo confeccionar, resolver el problema de equipo de bioseguridad al personal en La Mosquitia y que de hecho ya lo ha estado haciendo
con personal en otras ciudades del país, de otros hospitales del país. Así que es una buena noticia, es una respuesta que vamos a poderles anunciar probablemente esta misma semana para el personal médico en Brus Laguna y en Puerto Lempira especialmente. Buenas noches y que estén bien.